El rey de la noche. El ascenso del rey maldito. En un reino lejano, rodeado de montañas oscuras y bosques impenetrables, existía un monarca conocido como el rey Horacio. Su gobierno era temido y respetado, no solo por su sabiduría y destreza en la guerra, sino por un aura de misterio que envolvía su corte. A lo largo de los años, su reino prosperó, pero a un costo invisible. Nadie sabía mucho de su pasado, solo que había sido un hombre marcado por la tragedia. Los rumores decían que Horacio había hecho un pacto con las sombras para obtener poder eterno. La gente susurraba que en su juventud había perdido a su amada, una mujer llamada Alina, a manos de una enfermedad cruel. Desgarrado por la pena, el rey había buscado respuestas en los rincones más oscuros del reino. Fue entonces cuando, según las leyendas, encontró a un misterioso hechicero que le ofreció lo que más deseaba, la inmortalidad, pero a un precio terrible. Horacio aceptó sin dudar. La maldición de la inmortalidad. Con el paso de los años, el rey comenzó a cambiar. Su apariencia seguía intacta, pero sus ojos, antes llenos de pasión y liderazgo, se tornaron vacíos. La gente notaba que el rey ya no mostraba ninguna emoción genuina, y su mirada se volvía cada vez más distante, como si viviera en un mundo paralelo. Los grandes banquetes y celebraciones ya no lo alegraban. Comenzó a retirarse de la vida pública, pasando largas horas en las habitaciones más oscuras del castillo, donde se decía que practicaba extrañas artes oscuras. La gente comenzó a temer que el pacto que había hecho con las sombras lo estaba consumiendo poco a poco, pero nadie se atrevió a enfrentarlo. Incluso los nobles comenzaron a susurrar entre ellos, convencidos de que el rey ya no era humano. Algunos decían que, en las noches más oscuras, escuchaban extraños ruidos provenientes de su sala del trono, como si alguien estuviera susurrando con voces que no pertenecían a este mundo. El último reloj de arena. Una noche, mientras el reino se sumía en un inquietante silencio, la hija del rey, la princesa Helena, sintió una extraña inquietud. Había notado que su padre no salía de su habitación desde hacía días, y que los sirvientes ya no se atrevían a hablar de él. Decidida a averiguar qué sucedía, Helena se adentró en las oscuras mazmorras del castillo, donde se rumoraba que el rey practicaba rituales prohibidos. Al llegar a la gran sala del trono, Helena encontró algo aún más aterrador de lo que había imaginado. Su padre estaba allí, inmóvil, sentado en su trono. Su rostro estaba pálido y marcado por cicatrices extrañas, y su cuerpo ya no parecía humano, sino más bien una figura etérea, como si estuviera atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. En sus manos, sostenía un reloj de arena antiguo, cuyo flujo de arena nunca se detenía. «Padre», susurró Helena, temblando de miedo. El rey levantó la mirada hacia su hija, pero no eran sus ojos los que la miraban. Eran los ojos de algo que había tomado su lugar. Una sombra oscura y abismal se reflejaba en sus ojos, y su voz, aunque aún reconocible, sonaba vacía y distorsionada. «Helena», dijo el rey, su voz rota, «he pagado el precio por mi inmortalidad. Pero, ya no soy quien fui. Las sombras me han consumido. El ritual es oscuros». Helena, desesperada, intentó hacer que su padre la reconociera, pero el rey ya no estaba allí. Solo quedaba una entidad que usaba su cuerpo como un recipiente vacío. El rey, en su afán por obtener la vida eterna, había condenado su alma a vagar por la oscuridad, incapaz de encontrar paz. Helena vio cómo las sombras comenzaron a tomar forma en las paredes, serpenteando hacia su padre, envolviéndolo como si lo reclamaran. El antiguo reloj de arena cayó de las manos del rey y se rompió en 1000 pedazos, liberando una ola de energía oscura que inundó la sala.
La princesa intentó huir, pero la fuerza de la oscuridad la arrastró hacia el trono. Con un grito desesperado, Helena fue arrastrada hacia la sombra que había devorado a su padre. En ese momento, el castillo entero pareció temblar, y los ecos del rey y su hija resonaron por todo el reino. La sombra que perdura. Desde esa noche, el castillo fue abandonado y cayó en ruinas. Los pocos sobrevivientes del reino hablaban en voz baja de lo que había sucedido. El rey Horacio había sellado su destino en la oscuridad, y junto a él, su hija. La maldición de la inmortalidad había trascendido generaciones, y se decía que el alma del rey seguía atrapada entre las sombras, buscando nuevas almas para devorar. Nadie osaba acercarse al castillo, y aquellos que se atrevían, nunca regresaban. Algunos afirmaban que, en las noches sin luna, podían escuchar los ecos de un rey que aún se lamentaba por su alma perdida, un alma que nunca encontraría descanso. El reino olvidó al rey maldito, pero su sombra permaneció, siempre acechante, esperando el momento en que alguien más se atrevería a desafiar el destino sellado por la codicia y el deseo de poder eterno.